Hace 50 años yo también era un experto en TC, escribí mi disertación sobre TC, y eso es. Hace 50 años, ya no considero a mi experto en TC. He tocado bastantes temas diferentes en mi trabajo intelectual, pero el tema central es en el que finalmente se centró todo mi trabajo ha sido el tema de la propiedad privada. Mi objetivo ha sido demostrar, no solo afirmar, proponer o sugerir, sino demostrar de manera estrictamente lógica que la institución de la propiedad privada es y siempre ha sido, y en todas partes ha sido la base o el requisito indispensable necesario de la paz de las relaciones pacíficas entre los hombres que incluye, por supuesto, también a las personas trans y a cualquier persona entre ellos. Y junto con la paz también la prosperidad y en una civilización mundial. Porque cada acción requiere el empleo de medios físicos específicos. Menos un cuerpo, algo de espacio y algunos objetos externos, debe surgir un conflicto entre diferentes actores. Siempre que dos actores intentan utilizar los mismos medios físicos para lograr diferentes propósitos, la fuente de los conflictos es siempre, invariablemente, la misma, la escasez o la rivalidad de medios físicos. Dos actores no pueden usar al mismo tiempo los mismos medios físicos, los mismos cuerpos, los mismos espacios o los mismos objetos para propósitos alternativos. Si intentan hacerlo deben chocar físicamente, por lo tanto, para evitar el conflicto o resolverlo si ocurre se requiere un principio plausible, un criterio de justicia o derecho que sea un principio que regule lo justo, lícito o adecuado, versus lo injusto, el uso y el control o la propiedad, ilícito o inadecuado, de medios físicos escasos. Lógicamente, lo que se requiere para evitar todos los conflictos está claro, solo es necesario que todo bien sea siempre y en todo momento de propiedad privada, que esté controlado exclusivamente por algún individuo específico o sociedad o asociación individual, y que siempre sea reconocible que bien es propiedad de quién y cuál no, o por alguien más. Las opiniones, los planes y los propósitos de varios actores que buscan ganancias pueden ser tan diferentes como sea posible y, sin embargo, no surgirá ningún conflicto siempre que sus respectivas acciones impliquen única y exclusivamente el uso de su propia propiedad privada. Sin embargo, ¿cómo puede ser posible este estado de cosas que se puede lograr en la práctica la privatización completa e inequívocamente clara de todos los bienes? ¿Cómo pueden las cosas físicas convertirse en propiedad privada en primer lugar, y cómo pueden evitarse los conflictos desde el comienzo de la humanidad? Existe una solución praxeológica única para este problema, y esta solución ha sido esencialmente conocida por la humanidad desde sus inicios, incluso si solo ha sido lenta y gradualmente elaborada y reconstruida lógicamente para evitar conflictos desde el principio. Es necesario que la propiedad privada se fundamente mediante actos de apropiación original. La propiedad debe establecerse mediante actos en lugar de meras palabras, decretos o declaraciones. Porque solo a través de acciones que tienen lugar en el tiempo y en el espacio se puede establecer un vínculo objetivo
intersubjetivamente comprobable entre una persona particular y una cosa particular y solo el primer poseedor de una cosa previamente inapropiada puede adquirir esta cosa como propiedad suya sin conflicto. Porque, por definición, como primer apropiador, no puede haber entrado en conflicto con nadie al apropiarse del bien en cuestión, ya que todos los demás aparecieron en escena solo después de lo importante. Esto implica de manera importante que, si bien cada persona es dueña exclusiva de su propio cuerpo físico como medio principal de acción, ninguna persona puede ser propietaria del cuerpo de otra persona, porque podemos usar el cuerpo de otra persona solo indirectamente al usar primero nuestro propio cuerpo directamente apropiado y controlado, por lo que la apropiación directa precede temporal y lógicamente a la apropiación indirecta y, en consecuencia, cualquier no el uso consensual del cuerpo de otra persona es una apropiación injusta de algo que ya se ha apropiado directamente por otra persona. Toda la propiedad justa o legal luego regresa directa o indirectamente a través de una cadena de transferencias de títulos de propiedad mutuamente beneficiosas y, por lo tanto, igualmente libres de conflictos a los apropiadores anteriores y, en última instancia, originales y actos de apropiación y, por otro lado, todos los reclamos y usos hechos de las cosas por una persona que no se apropió ni produjo previamente estas cosas o las adquirió a través de un intercambio libre de conflictos de algún propietario anterior son ilegales o injustos. Ahora permítanme enfatizar que considero que estas ideas elementales son argumentativamente irrefutables y, por lo tanto, verdaderas a priori. Si quieres vivir en paz con otras personas y demuestras que deseas hacerlo discutiendo con otras personas, entonces solo existe una solución: debes tener propiedad privada o exclusiva en todas las cosas escasas y adecuadas como medios o bienes en la consecución de fines o metas humanos, y la propiedad privada en tales cosas debe fundarse en actos de apropiación original, L.M. Bevering reconocible o cerco de recursos escasos o bien en la transferencia voluntaria de dicha propiedad desde un propietario anterior a uno posterior. Podemos decir entonces que estas reglas expresan y explican la ley natural dado el objetivo exclusivamente humano de la interacción pacífica y natural, porque estas leyes son dadas y simplemente descubiertas como tales por los hombres, es decir, enfáticamente no son leyes que son inventados o decretados. De hecho, todas las leyes creadas por el hombre en lugar de leyes descubiertas y leyes fundadas, toda la legislación, y de eso hablaré más adelante, no son ley en absoluto, sino una perversión perversa de la ley. Son órdenes o prescripciones que no conducen a paz sino al conflicto, y por lo tanto son disfuncionales del propósito mismo de las leyes. Por el propósito de las leyes es crear relaciones pacíficas. Esto no significa que con un descubrimiento de los principios de la ley natural todos los problemas del orden social se resuelven y todas las fricciones desaparecen. Conflictos pueden ocurrir y ocurren incluso si todos supieran cómo evitarlos. Y en cada caso de conflicto entre dos o más partes contendientes, entonces se debe aplicar la ley, y para esto se requiere prudencia, juicio y adjudicación de iures. En contraste con la jurisdicción
Puede haber disputas sobre si usted o yo hemos aplicado mal los principios en casos específicos. Con respecto a medios particulares, puede haber desacuerdo en cuanto a los verdaderos hechos del caso, quién estaba, dónde, y cuándo y quién había tomado posesión de esto o aquello en tal o cual momento, y lugar, y puede ser tedioso y llevar mucho tiempo establecer y resolver estos hechos. Se deben investigar varias disputas anteriores y posteriores. Es posible que los contratos deban ser examinados. Pueden surgir dificultades en la aplicación de los principios a los recursos subterráneos, al agua y al aire y, especialmente, a los flujos de agua y, además, siempre se trata de adaptar un castigo a un delito determinado, es decir, de encontrar la medida adecuada de restitución o retribución que un victimario debe a su víctima, y luego de hacer cumplir estos veredictos es difícil, ya que estos problemas pueden ser ocasionalmente, sin embargo, los principios rectores que se deben seguir en la búsqueda de una solución son siempre claros y están más allá de toda controversia en cada caso de conflicto llevado a juicio en busca de sentencia. La presunción siempre favorece al propietario actual del recurso en cuestión y, mutatis mutandis, la carga de la prueba. La prueba de lo contrario siempre recae sobre el oponente de algún estado actual de las cosas y posesiones actuales. El oponente debe demostrar que, contrariamente a la apariencia prima facie, tiene un derecho sobre algún bien específico que es más antiguo que el que reclaman los propietarios actuales si y solo si el oponente puede demostrar con éxito. Esto debe demostrarse. Debe ser una posesión cuestionable. Esta posesión a la posesión cuestionable debe ser restituida como propiedad para él. Por otro lado, si el oponente no presenta este caso, entonces la posesión no solo permanece como propiedad de su propietario actual, pero el propietario actual, a su vez, ha adquirido un reclamo legal contra su oponente porque el oponente se apropió indebidamente del cuerpo y el tiempo del propietario actual durante su argumento fallido y rechazado. Podría haber hecho otras cosas preferidas con su tiempo corporal excepto defenderse contra su oponente, y es importante destacar que el procedimiento que se seleccionará para impartir justicia entre las líneas recién indicadas es claro e implícito en el objetivo de la resolución pacífica de conflictos argumentativos. En resumen, para todas y cada una de las disputas de propiedad entre dos o más partes contendientes, ninguna de las partes debe participar, sentarse a juzgar y actuar como juez final en cualquier disputa que la involucre a sí misma, más bien, toda apelación a la justicia debe hacerse siempre ante personas ajenas a un juez tercero imparcial. Ahora podemos llamar al orden social que surge de la aplicación de estos principios y procedimientos un orden natural, sistema de justicia natural, una sociedad de derecho privado o una constitución de libertad. Curiosamente, aunque las prescripciones y requisitos de un orden natural parecen intuitivamente plausibles y razonablemente poco exigentes en sus partes constituyentes, eso recae sobre nosotros como actores individuales. De hecho, independientemente de cómo habitemos un mundo que se desvía significativamente de tal orden, es cierto que en todas partes y en todo momento quedan algunos rastros de derecho natural y de justicia que se pueden encontrar en la
vida civil y en el manejo de disputas civiles. Ninguna sociedad rechaza todo el derecho natural. La totalidad podría sobrevivir alguna vez, pero el grado en que se preserva la ley natural o el grado de desviación de la ley natural es y ha sido significativamente diferente de un lugar y de un momento a otro. Y, en consecuencia, algunas sociedades son o han tenido más éxito, más civilizadas, más pacíficos y prósperos que otros. Ahora, esto plantea la cuestión de la causa o las causas de tales distorsiones y desviaciones de la ley natural o, como podemos decir, de la descivilización, el error o error último responsable de tales desviaciones. Podría llamarlo el pecado original, la institución de un monopolista sobre el uso de la fuerza o la violencia sin un monopolista que no tenga un Estado como se le llama convencionalmente a este monopolista. Y esto es lo que normalmente nos dicen en la escuela y la universidad y lo que la mayoría de la gente cree real y habitualmente que habría y no podría haber una cooperación social pacífica entre los hombres, sino que estallaría la anarquía, es decir, una guerra interminable de todos contra todos, pero esta creencia no solo es empíricamente errónea, ya que mirar alrededor del mundo demuestra fácilmente que es un gran problema. Es una mentira que esta creencia no es solo un error inocente sino un error difundido deliberadamente para promover propósitos ilícitos y con malas intenciones. La institución de un monopolista sobre el uso de la violencia implica que el procedimiento de derecho natural y el método de resolución de conflictos mencionados anteriormente a través de arbitraje independiente de terceros, es decir, que ninguna de las partes puede jamás sentarse a juzgar y actuar como juez final en cualquier disputa que involucre a su propia persona, es abandonada como monopolista de la toma de decisiones última, más allá del cual no se permite ninguna apelación. Es precisamente que un juez que se sienta en un juicio sobre un conflicto que involucra, sin embargo, por sí mismo, cualquier institución de este tipo no puede ni ayuda a eliminar o minimizar el conflicto como es el propósito y objetivo del derecho natural, sino que, por el contrario, aumentará y ampliará el alcance del conflicto, cualquiera que sea la institución que tenga un monopolio territorial sobre el uso de la violencia, como es de esperar, no solo puede estar parcializado a su favor en cualquier disputa real con algún otro tercero, sino que un agente o agencia monopolista también puede y lo hará provocar, iniciar y causar conflictos con otras personas y sus propiedades o posesiones y luego declarar tales interferencias y las imposiciones sobre otras personas y sus holdings como justificadas y legales. Ahora es fácil ver por qué el papel o la función de un monopolista de la violencia puede ser atractivo para algunas personas, permite a un actor o agencia vivir de ello y enriquecerse al mismo tiempo, a expensas de los demás, les permite mejorar su propio bienestar y posición social, no teniendo que pasar por la molestia de producir o vender algo o de adquirir algo de otros a través de un intercambio mutuamente aceptable, sino aparentemente sin esfuerzo mediante un simple decreto unilateral, veredicto o decirlo. El método principal del expara. El ejercicio de entonces es la legislación, que consiste en la elaboración de leyes en lugar del descubrimiento de leyes. La ley natural es reemplazada por una ley positiva creada por el hombre, es decir, mediante leyes elaboradas para modificar
eludir, pervertir o reemplazar las naturales ley y disposiciones a sus estados para el propio favor y ventaja del Estado. En principio, como juez último exento de toda responsabilidad, uno puede decretar que todo y todos en un territorio determinado estén sujetos a la legislación. Por decreto él podría cargar impuestos, prohibir o castigar a quien y lo que quiera. Toda actividad puede ser regulada, castigada o recompensada por la ley legislada. Literalmente nada queda fuera del ámbito y alcance de la legislación. Ahora, aquí y ahora, en el llamado mundo occidental, aún no hemos llegado a este punto de control estatal total, pero al legislar hoy en día y en todas partes, incluso discurso y las palabras mediante códigos de expresión y controles del pensamiento oficialmente sancionados, obviamente ya hemos recorrido un largo camino hacia el gobierno totalitario. Al Estado occidental le ha tomado mucho tiempo llegar a este punto en su búsqueda del control del poder sobre los demás y sus propiedades y posesiones, y permítanme señalar aquí solo de pasada el papel instrumental que, en particular, la institución de la democracia, de las elecciones populares, el gobierno de la mayoría, la libre entrada al gobierno estatal, etc., ha desempeñado en el crecimiento del poder estatal. Como saben, he escrito un libro sobre eso. Baste decir aquí que la expansión del poder estatal ha avanzado paso a paso, y que durante mucho tiempo cada paso en este camino, desde el establecimiento inicial de un monopolio territorial de la violencia hasta el presente, ha alcanzado algún grado de oposición o resistencia, porque, por definición, cada expansión del poder estatal implica un mayor rango de control sobre otras personas y sus holdings y, a la inversa, un rango correspondientemente menor de control de otros con respecto a sus holdings actuales. Cada decreto estatal, cada nueva legislación genera entonces algunas víctimas, algunas personas cuyo control sobre algo se reduce o se les quita como consecuencia, y que, en consecuencia, generalmente se oponen a dicha legislación. El Estado, para expandirse y crecer, debe aprender a superar, romper, reducir al silencio o eliminar tal legislación, la oposición y la resistencia. Como una mirada al mundo actual demuestra ampliamente que los estados occidentales han dado enormes pasos en este esfuerzo por sofocar cualquier oposición. Todas las personas que viven actualmente han sido criadas y socializadas en un ambiente de un Estado maduro y han aprendido a vivir con él y aguantarlo. Los derechos de propiedad privada han sido erosionados y reducidos a lo mínimo. Los decretos regulan hasta el más mínimo detalle lo que puedes o no hacer con tu propiedad privada, qué y cómo producir, qué y cómo consumir, qué vender y comprar o no, cómo construir, equipar, proporcionar calor o enfriar su propia casa o fábrica, cómo y cómo no transportarse y viajar en bicicleta, vagón, tren y avión, qué comer y beber, cómo regular sus propios asuntos familiares y comerciales y cómo criar los suyos propios niños, qué decir y qué no decir, cómo dirigirse a otra persona y, por último, pero no menos importante, qué conservar de su propia propiedad y qué entregar al monopolista. Y, sin embargo, hay poca o ninguna oposición o resistencia a tales
Regímenes cada vez más invasivos y cualquiera que sea la poca oposición que haya, es principalmente de tipo verbal. Y rara vez, si es que la hay, alcanza el nivel de resistencia activa. La mayoría de las personas han llegado a acuerdos con el Estado. Algunos trabajan como empleados estatales y otros son beneficiarios de los fondos de favoritismo del Estado y del dinero que tienden no hacer mucho escándalo por las actividades del Estado para mantener sus empleos o subsidios favorecidos, ya que otros simplemente se han dado por vencidos y han renunciado y, por costumbre, se someten más o menos silenciosamente a las órdenes del Estado para no meterse en problemas. Y en cuanto a las conversaciones verbales, la oposición que ciertamente existe está casi invariablemente dirigida al objetivo equivocado y, por lo tanto, en última instancia, es ineficaz e inofensiva desde el punto de vista del Estado como monopolista de la violencia. Todas las críticas suelen estar dirigidas a personas específicas o al funcionamiento de algún departamento u oficina específico dentro la gran administración y el aparato estatal en general. Y la solución sugerida es siempre la misma: un cambio de personal o un cambio en la estructura organizativa del gobierno estatal, que ciertas funciones eran la institución del Estado mismo puede ser la fuente de un problema y, en consecuencia, debe ser abolido y eliminado en lugar de reformado. Parece en general impensable, incluso los críticos aparentemente más feroces del gobierno estatal finalmente resultan ser apologistas del Estado. De hecho, se parecen a aquellos críticos del socialismo desde el viejo estilo soviético, estilo Socialis y SM, que explicó y al mismo tiempo disculpó los aparentes fracasos del régimen socialista al señalar al personal en bruto a cargo con Trotsky, Bukharin o X, Y o Z a cargo en lugar de Stalin. El socialismo habría resultado bien y Rossi en la misma línea que los críticos del actual estado de bienestar occidental. Siempre señalan algunos personal específico, organización interna en cuanto a la razón de cualquier problema o fracaso aparente y, de hecho, la actual generación de políticos que controlan el aparato estatal EST, la clase dominante, ofrece abundante espacio para la crítica donde quiera que se mire, desde los Estados Unidos como primer ministro y el prototipo más poderoso o modelo de un Estado occidental democrático, desde Gran Bretaña hasta Europa continental y en particular hasta Alemania, así como las antiguas colonias europeas de Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En todas partes surge un cuadro similar de estupenda incompetencia en todas partes, entre las masas de personas. Millones y millones está gobernado por un pequeño grupo de solo unos pocos cientos o miles de fracasos profesionales y perdedores, trajes vacíos, megalómanos, narcisistas, propagandas, quepanous, mentirosos, ladrones, payasos, saqueadores, asesinos. Aplausos. No es de extrañar entonces que haya un escándalo tras otro para observar. Hay día y por lo tanto siempre hay un montón de locuras sobre las que informar, quejarse y criticar, y no es de extrañar que la clase dominante sea ampliamente despreciada por un número considerable de personas, los imbéciles e imbéciles no pueden hacer nada. Muchas personas se sienten simplemente insultadas y molestas por la masa de incompetencia, ignorancia y arrogancia encontrada en sus tratos con el poder estatal, pero creer, como lo hacen prácticamente todos los críticos actuales de los sistemas democráticos occidentales, a sabiendas o no,
que estos interminables escándalos y molestias podrían evitarse si tan solo el personal actual a cargo del aparato estatal fuera reemplazado por otras personas mejores es ingenua y fundamentalmente errónea la actual marcha aparentemente interminable hacia un gobierno cada vez más totalitario por parte de una pequeña clase dominante que se observará en todo el mundo. El mundo occidental solo podrá detenerse y revertirse si la propia institución del Estado es criticada y reconocida como una poderosa empresa criminal sin legitimidad alguna y dirigida por personas que son todo menos honorables, como a ellos mismos les gusta ser considerados, sino directamente despreciables o delincuentes que usan el famoso principio 2080 de Paro como guía. Entonces uno puede predecir o especular cuándo, si alguna vez, el espectro llegará a su fin y el Estado comenzará a desmoronarse de todos los críticos públicos actuales y futuros del Estado, es decir, de los intelectuales públicos, periodistas, comentaristas, y así sucesivamente. Alrededor del 20% necesita llegar a reconocerlo y estar dispuesto a decirlo y exponer al Estado como una empresa depredadora y una monstruosidad moral. Para este fin sería útil, por ejemplo, si del considerable número de constitucionalistas o estatistas mínimos actuales, una proporción sustancial de los críticos del Estado se atreverían finalmente a admitir la inconsistencia lógica y la quiebra intelectual de su propia doctrina y, en consecuencia, convertirían abiertamente al anarquismo de la propiedad privada y al derecho natural y a esta considerable minoría de intelectuales públicos en el sentido más amplio del término. Muchos de ellos, estas personas no son intelectuales en absoluto, son simplemente ves. Pero en esta considerable minoría de intelectuales públicos deben, a su vez, lograr que alrededor del 20% del público general de un territorio estatal determinado vea al Estado como una poderosa empresa criminal a la que temer, por un lado, pero también para exponer y ridiculizar y burlarse y reírse de la incompetencia generalizada, la arrogancia y la pretensión de su liderazgo, demostradas en todo lo que este liderazgo hace y dice una vez que lo haya logrado, pero solo entonces sí vamos a creer en él. Principio de Paro tiene una deslegitimación del Estado que ha progresado lo suficiente y profundamente como para que pueda comenzar a desmoronarse o, en palabras marxistas, a marchitarse y desintegrarse o descomponerse en partes o componentes constituyentes locales más pequeños. Ahora no hace falta decir que todavía estamos lejos de este objetivo y aún nos queda mucho trabajo por delante. Muchas gracias.